Y ahora sí, vámonos a los temas nacionales, porque el dilema entre Saldívar y la ministra Piña sigue dando. Y es que este 16 de abril, Arturo Saldívar, en conferencia de prensa con Morena, con Mario Delgado, habló sobre una serie de denuncias que van a presentar en contra de la ministra Piña. Y hubo algo muy relevante que mencionó, y es que tienen conocimiento de que Norma Piña se reunió con los dirigentes de los tres partidos políticos que postulan a Xochitl Gálvez antes de emprender esta ola de denuncias o de investigaciones en contra de Saldívar a partir de una denuncia anónima. Vamos a escuchar lo que anuncia Saldívar y cuáles son los motivos por los que va a denunciar a Norma Piña. Efectivamente, como ustedes tienen conocimiento, la ministra Piña tomó la decisión de intervenir activamente en el proceso electoral a través de la admisión de una supuesta denuncia anónima sin ninguna prueba, que además desde la Corte se distribuyó masivamente en los medios y en las redes con el único propósito de dañar políticamente a mi persona y a nuestro movimiento. No es nueva la cercanía de Norma Piña con la candidata del PRIAN y con la derecha, con los intereses que ella representa. Desde que llega a la presidencia de la Corte, sus desplantes, sus discursos y sus votaciones son clarísimas para ubicarla como brazo opositor al gobierno del presidente López Obrador y ahora como brazo opositor a la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum. Pongo algunas cosas en contexto. No es la primera vez que la ministra presidenta quiere incidir en el proceso electoral tratando de utilizar a la institución del Poder Judicial para esos efectos. Recordarán ustedes en diciembre del año pasado que se dio todo este debate para sustituir al magistrado Reyes Rodríguez, entonces presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, en una sesión de 7 de diciembre de 2023, sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral, algunos magistrados y una magistrada hicieron saber que estaban siendo presionados para no provocar o propiciar la renuncia a la destitución de Reyes Rodríguez en la presidencia del Tribunal Electoral. Después trascendió que estas presiones venían precisamente de la ministra Norma Piña, la cual amenazó con llevarse a la Corte sin facultades para ello el tema de la elección del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Y en esas estaban las cuestiones cuando afortunadamente cometió el error de enviar a uno de los magistrados unos mensajes por chat amenazantes, intimidatorios, pero además en un lenguaje poco adecuado para esa investidura. Y ante el riesgo de que esos chats fueran publicitados, la ministra Piña reculó y entonces fue que los magistrados del Tribunal Electoral y magistradas pudieron elegir a la nueva presidenta del Tribunal Electoral. Todo esto trascendió en su momento. Lo traigo a cuento porque es motivo de responsabilidad, pero también para darnos cuenta que no es ahora que se le ocurrió a la ministra Piña incidir, sino lo ha tratado de hacer. Hay que tomar en cuenta algo porque los adversarios critican mi militancia con Morena y con el Movimiento de Transformación. Durante los 14 años que fui ministro, incluyendo los 4 años que fui presidente, siempre actué conforme a los mismos principios, valores y defensa de los derechos humanos que postulé desde el primer día que me hice ministro. Yo no estuve jugando a la política partidista
en ningún momento, ni como ministro, ni como presidente de la Corte. Cuando consideré que era mi deber apoyar aún más desde una óptica ya partidista y no solamente con mi afinidad ideológica interna al movimiento de transformación, renuncié a la Corte y mi militancia a partir de entonces y siempre ha sido transparente. Cuando fui ministro, fui imparcial, fui neutral, acorde a mi manera de entender el derecho, porque todos los presidentes y todos los ministros tenemos una ideología. Pero hoy estoy muy orgulloso y muy honrado de formar parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y a diferencia de la ministra Piña, que desde la Corte está utilizando indebidamente a la Suprema Corte y al Poder Judicial Federal. Es muy grave que una institución como el Poder Judicial Federal, que tiene que ser imparcial y neutral y obviamente apartidista, se esté utilizando con una finalidad claramente electoral. Vean ustedes el nado sincronizado de la candidata del PRIAN una vez que salió la filtración, que más que filtración fue la distribución masiva de esta denuncia. Norma Piña significa y representa lo mismo que la candidata del PRIAN. El equipo cercano a la candidata del PRIAN es el equipo cercano de la presidenta Norma Piña. Por eso, una vez valorando la situación, tomamos la decisión de que no solamente había que denunciar públicamente esta maniobra indebida de la ministra Piña, sino que había que tomar acciones legales, las que son procedentes de acuerdo a nuestro marco jurídico. De tal suerte que con el acompañamiento del Partido Morena y del equipo de campaña de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, vamos a interponer y a presentar en los próximos días las siguientes acciones. En primer lugar, presentaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito en contra de Administración de Justicia previsto en el artículo 225, fracción primera del Código Penal Federal. ¿Por qué? Porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo. Se debió de haber excusado de conocer de esta investigación, haber turnado el asunto al ministro decano y ella no haber participado. Por ello, estaba impedida para conocer de este asunto. Otra denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público, en particular por la sustracción y el uso ilícito de información bajo su custodia en virtud de su cargo, previsto en el artículo 214, fracción cuarta del Código Penal Federal, esto por la distribución masiva de la denuncia y del auto admisorio. Presentaremos denuncia también ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Fiscalía General de la República, por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar a algún candidato previsto en el artículo 11, fracción tercera de la Ley General en materia de delitos electorales. Otra denuncia en la FEPADE por la probable comisión del delito electoral consistente en apoyar de cualquier forma a un candidato, perjudicar a otro candidato, previsto en la fracción cuarta del artículo 11 de la ley que acabo de mencionar. También hay responsabilidad en materia electoral. Se presentará una queja ante el INE por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda, derivado de la realización de reuniones privadas, según ha trascendido en la prensa, con líderes de partidos políticos en una casa de las Lomas de Chapultepec, de la ministra Piña con estos líderes partidistas para preparar esta pesquisa y esta
denuncia y también para acordar distintas cuestiones en materia electoral. Ante el INAI presentaremos una denuncia por la filtración del acuerdo admisorio que implica una violación al derecho humano de protección de datos personales. Y presentaremos también denuncia en la Corte en contra de la ministra Piña, primero por coaccionar y amenazar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no hubiera cambio de presidencia. Segundo, por reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar la embestida en mi contra. Tercero, filtrar el acuerdo de inicio de la investigación violando mi derecho a presunción de inocencia y debido proceso y pretendiendo influir en campañas electorales. Y cuarto, admitir a trámite una queja estando legalmente impedida. Haremos también una denuncia similar ante el Consejo de la Judicatura Federal por la filtración y demás irregularidades. Debo decirles que tengo conocimiento que se está presionando a jueces y magistrados para que declaren en contra nuestra, ya sea en los medios o en los procedimientos administrativos. Quiero decir enérgicamente que estaremos muy pendientes y cuando tengamos evidencia de que está sucediendo, haremos las denuncias públicas y jurídicas respectivas. Y a cualquier persona que declare falsamente en nuestra contra, también presentaremos denuncias por falsedad en declaración. Todo esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial. El pueblo de México está atento y está despierto. El pueblo de México exige que sigamos avanzando. Con el voto masivo de las ciudadanas y ciudadanos, llegaremos al triunfo electoral y seguiremos impulsando la transformación del Poder Judicial de la Federación y de la justicia en nuestro país. Por el bien de todos, primero los pobres. Muchas gracias. Ahí está lo que dijo Saldívar. Entonces vienen todas estas denuncias en contra de Norma Piña, vienen toda esta serie de posicionamientos y lejos de pensar que quizás otros jueces iban a apoyar a Saldívar, pues en realidad no. Hay un comunicado que hicieron público después justo de la denuncia de Saldívar o de esta rueda de prensa, donde hacen pública su preocupación por la campaña difamatoria en contra de Norma Piña. Dice la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que son los mismos, que no sé si se acuerdan, que cuando salen todo este tipo de reformas al Poder Judicial y que si los van a votar y demás, ellos brincaron luego, ¿no? De cómo van a votar a los jueces y a los ministros, qué les pasa,
¿no? O sea, aunque se explicó la reforma y demás, ellos son los que brincan. Y esta asociación, si no estoy mal, tiene sede en Chiapas, si no estoy mal, en el sur, son del sureste. Entonces, ellos lo que dicen es que están muy preocupados por esta difamación en contra de Norma Lucía Piña Hernández y rechazan cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como si esta fuera una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y actuar contra una candidatura en específico. Lo que es cierto es que Norma Piña ha sido muy contradictoria con este caso. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero Norma Piña ha estado en contra de proceder en contra de denuncias anónimas, o más bien utilizar anónimos para resolver casos. Si hay una denuncia que tiene una prueba de un anónimo o de un testimonio anónimo o de algo anónimo, inmediatamente Norma Piña lo rechaza. Pero acá no. Aquí la cosa cambia. Y quiero dejar esto muy claro. Aquí estamos hablando de, es Norma Piña la que es en una denuncia, en un documento interno anónimo de 15 páginas, que decide ver la posibilidad de investigar a Saldívar. Y periodistas se aventaron el tiro de salir a reforzar esa denuncia anónima con otras quejas que han salido en contra de Saldívar. El libro de Hernán Gómez, ¿no? Donde habla de Saldívar y Julio Scherer, una serie de correos electrónicos que fueron mandados por la propia Sermían de Guales desde hace años a varios periodistas y que Joali Reséndiz retomó hace un mes. Y luego tienes el de un pluri de Samuel García, un compa de Samuel García, que está buscando ser plurinominal, o más bien está en las listas plurinominales de Movimiento Ciudadano en el norte del país, y que ahora está saliendo a hablar de corrupción de Adrián de la Garza en Monterrey. Todos los lunes sale a hablar de corrupción de Adrián de la Garza, pero da la puritita casualidad que es la misma corrupción que Colosio tapó durante 3 años. Entonces está muy confuso el tema, porque hay gente que cree que estas denuncias son la denuncia anónima por la que Norma Piña abre investigaciones en contra de Saldívar y no es cierto. Son tres distintas que los medios han estado posicionando como para reforzar la denuncia de Norma Piña, que no es por estas otras. Entonces, está complejo el tema porque yo sí veo una campaña política de varios sectores, no solamente el Poder Judicial, sino por supuesto el PRI-PAN-PRD y Movimiento Ciudadano y también de los medios de comunicación. Están dándole duro. Ojo, yo no estoy defendiendo a Saldívar. Si Saldívar hay algo en contra de Saldívar, pues que se le investigue, pero no puedes partir de una denuncia anónima. No puedes partir de una denuncia anónima y decir que tu anónimo es la prueba fehaciente para decir que tienes pruebas en contra de Arturo Saldívar. Y por cierto, una prueba documental que usa Hernán Gómez y que también usa Miguel Mesa, que es este asesor de Movimiento Ciudadano, este pluri de Samuel, es el dicho del presidente López Obrador de que si iban a liberar a Félix Gallardo, por ejemplo, cualquier narcotraficante en fin de semana, él le hablaba a Saldívar para evitar que esto pasara. Usan eso como prueba de que Saldívar se sometía a presiones y de que Saldívar cobraba favores o sea, de todo este desastre por el que están denunciando a Saldívar. Yo no entiendo en cabeza de quién creyó o quién cree que independencia significa no veas, no respires, no mires, no te acerques a otro poder. O sea, no intercambies colaboración con el poder ejecutivo porque entonces ya no eres independiente. ¿Quién creyó que eso era, que eso es independencia? Independencia es que podrán decir misa, te podrán hablar, te podrán pedir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo hacemos con esto? Oye, fíjate qué está pasando con esto. Y que al final tú decidas conforme a la ley y conforme a tu propio criterio. Eso es independencia. Autonomía. Eso es autonomía. No que no le hables, sino que no lo veas, sino que no le dirijas la palabra, porque entonces, ¿cómo se te va a ocurrir eso? Eso no es autonomía. Ya te sometiste porque el presidente te habló para que no dejara salir a un narcotraficante en fin de semana. Eso, perdón, pero yo no coincido que eso sea el concepto de autonomía que estamos esperando, porque si quieres que las cosas funcionen, necesitas que estén coordinados. Y para la coordinación, digo, a menos que yo me esté equivocando, la coordinación se hace hablando, no mediante telequinesis o no mediante
una bola de cristal adivinando qué piensa la otra persona. La coordinación es hablando, sentándose, a ver, yo voy por acá, tú vas por acá, yo voy por aquí, vamos a hacer esto, esto y esto y esto, a mí me toca esto, yo no estoy de acuerdo contigo en esto. Eso se trata de la coordinación, no de que estén todos de acuerdo. Pero el Poder Judicial está por encima de eso. Y ojo, el Poder Judicial sí puede estar por encima de todos, porque el Poder Judicial puede revivir leyes. Pero cuidado, y al Poder Judicial, al Poder Legislativo se le ocurra modificar algo que no le gusta a la Suprema Corte, porque entonces ellos sí se enojan y empiezan a legislar, cosa que no deberían de hacer. Cuidado y el presidente dentro de sus facultades emita un decreto y moleste a los pobrecitos empresarios, porque entonces ahora sí tienes a la Suprema Corte por encima del Poder Ejecutivo y por encima hasta de la Constitución. Esa ha sido la bronca. Lo que en realidad está pasando con el Poder Judicial, con este tema entre Saldívar, Piña y demás, es que se está evidenciando la urgencia de una reforma al Poder Judicial. Sin querer queriendo, Norma Piña no solo abrió una caja de Pandora, ayer lo decía Salvador Leiva, Norma Piña no le midió, no lo pensó bien, porque en realidad lo que está haciendo es darle la razón al presidente López Obrador de la urgencia de una reforma al Poder Judicial.